Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo video del canal. En este video lo que vamos a ver es en realidad la continuación del video anterior, pero ahora vamos a trabajar con estadística descriptiva, pero cuando tenemos una muestra de datos que necesitamos agrupar en intervalos o en clases. Vamos con este ejemplo donde tenemos una cierta cantidad de datos tipeados en Excel. Recuerden que lo único manual que vamos a hacer es tipear los datos, cada uno de los datos obviamente correspondiente a una celda de Excel. Luego vamos a hacer todo a través de fórmulas. Lo primero que vamos a hacer es, a través de la fórmula de contar, obtener cuántos datos tiene mi muestra, que en este caso con la fórmula de contar me da que son 90. Luego vamos a calcular cuánto es el valor, cuántas clases en realidad tengo que hacer en esta muestra a través de esta fórmula, que seguramente ustedes la conocen, que es 1 más logaritmo de n sobre logaritmo de 2, donde n es el tamaño de mi muestra, que en este caso es 90. Entonces, bueno, haciendo referencia a la celda B11, simplemente hacemos una cuenta de más y una cuenta de división. Pero como me da con coma y obviamente que las clases tienen que ser un número entero, bueno, vamos a usar la función redondear para que me dé, en este caso, 7 clases. Vamos a necesitar también el máximo de la muestra, que en este caso es 100, y el mínimo de la muestra, que en este caso es 23. Y también vamos a necesitar el rango, que simplemente lo vamos a calcular restando el máximo menos el mínimo. Por último, vamos a calcular la amplitud de mi muestra haciendo la división del rango dividido la cantidad de clases que vamos a usar. Una vez que tenemos preparada esta primer hoja del Excel, yo decidí arrancar una hoja nueva con la tabla de frecuencias y además con todos los indicadores. Así que pasamos a la hoja número 2. En esta hoja número 2 lo primero que hice fue numerar las clases del 1 al 7, después hacer referencia al mínimo de mi intervalo, que en este caso es 23, y a cada uno de los intervalos siguientes le sumé 11, que es la amplitud de los intervalos. También el margen derecho, el margen superior de cada uno de los intervalos, lo saqué a través de una función, en este caso haciendo referencia absoluta a la amplitud de todos los intervalos. Fíjense que los corchetes y los paréntesis los puse aparte para poder hacer referencia luego a los números de estas celdas, ¿no? Porque si yo pongo todo esto en una única celda, no puedo hacer referencia después al 23 y al 34, por ejemplo, en el primer intervalo. Luego sacamos el punto medio del intervalo, que no es más que sumarlo y dividirlo por 2, también podríamos haber hecho con la función promedio. Luego hacemos el f sub i, que es la frecuencia absoluta de cada uno de estos intervalos. Para eso usamos una función que es contar puntos i punto conjunto, donde le pasamos la muestra de datos dos veces y le pasamos el intervalo inferior y el intervalo superior, ¿no? Obviamente usamos el signo igual, ya que los intervalos de la izquierda son la parte que incluye, o sea, el corchete, la parte cerrada de cada uno de los intervalos, y en la parte derecha usamos solo el menor estricto para hacer el paréntesis, que sería lo que no incluye. Cuando nosotros arrastramos, el único detalle que hay que tener en cuenta es que en la última fórmula sí hay que agregar el signo igual, porque en este caso 100 termina en 100 mi intervalo y justamente 100 es el máximo, y como hay datos que corresponden al 100, yo no necesito incluir en alguno de los intervalos, que en este caso va a ser el último. Obviamente que cuando sumamos me va a dar 90, que 90 era la cantidad de datos que tenía mi muestra, y después a partir de esto sacamos la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia porcentual, que todo esto no lo voy a explicar porque simplemente es lo mismo que en el video anterior, ¿no? Una vez que tenemos un punto medio y tenemos la frecuencia absoluta, todo lo demás es exactamente lo mismo. Bueno, acá empezamos a hacer cálculos que necesitamos para calcular la varianza. Para eso lo primero que hacemos es x sub i, que es el punto medio de cada uno de mis intervalos, por f sub i, que en este caso obviamente es la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Una vez que tenemos eso, yo voy a necesitar varios datos para la varianza. Como saben, hay dos fórmulas de varianza, que son estas dos que están acá. La varianza tiene esta fórmula que es un poquito más compleja y tiene esta que se la denomina fórmula de trabajo, que es un poquito más simple, ¿no?
ya que para la fórmula de trabajo lo único que voy a necesitar es calcular una columna extra a toda mi tabla de frecuencias, mientras que para la fórmula extendida, podemos llamarla de alguna forma, voy a necesitar por lo menos 3 columnas más, ¿no? Bueno, nosotros lo hicimos de ambas formas. Acá simplemente son cálculos donde, bueno, uso por ejemplo el promedio, entonces hago una referencia absoluta al promedio que ya lo calculé acá abajo. Acá usamos simplemente una potencia y acá multiplicamos la columna anterior, en este caso por f sub i, que es mi frecuencia absoluta. Bueno, en este ejemplo obviamente lo hacemos muchísimo más rápido porque solamente necesitamos este número. Bueno, cuando trabajamos acá abajo con los indicadores, el promedio lo calculamos ni siquiera con la función promedio, o sea, haciendo la división en este caso, podría haberlo calculado también con la función promedio aplicada a mi muestra de datos. Bueno, y calculamos la moda, calculamos la mediana, que para eso lo primero que tengo que hacer es identificar el intervalo modal, que en este caso el intervalo modal es como siempre, es el que tiene la mayor frecuencia absoluta. Por lo tanto, yo ya sé que el intervalo modal es este que está acá, y a partir de que sé que el intervalo modal es ese, aplico la fórmula de moda que es esa, ¿no? Bueno, acá simplemente son cálculos donde utilizamos referencias a celdas de este intervalo y del intervalo anterior y posterior, y nada más que eso, porque son sumas, multiplicaciones y divisiones. Con la mediana hacemos algo parecido. Nosotros sabemos que, bueno, el dato que cae en el número 45, en el intervalo que tiene la frecuencia absoluta hasta el 45, va a ser mi intervalo que contenga la mediana. En este caso la mediana está también en el mismo intervalo, que es el número 4, por eso lo pinté de verde, y a partir de eso hago los cálculos y voy a usar el 45, que sería mi frecuencia, mi cantidad de datos dividido 2. Lo mismo utilizando la fórmula de la mediana que está acá. Lo único que hago es reemplazar datos del intervalo que contiene la mediana y el intervalo anterior. Luego calculo la varianza. La varianza la voy a hacer con alguna de estas dos fórmulas. Obviamente que acá simplemente me queda una división, porque yo ya calculé toda la parte del numerador en mi tablita, en la tercera columna, y n siempre es el mismo, que es la cantidad de datos. Y bueno, en la fórmula de trabajo, o sea, con otra columna totalmente distinta que no depende de las anteriores, me da obviamente la misma varianza. Cualquiera de las dos fórmulas son totalmente válidas. Bueno, luego hago el desvío estándar con la fórmula de la raíz, luego hago el coeficiente de variación, que es con esta formulita que está acá. Y por último, calculo los cuartiles, ¿no? Obviamente el segundo cuartil es la mediana, pero calculo el primero y el tercer cuartil. Recuerden que esta es la fórmula de cuartiles. Lo mismo, el único cálculo auxiliar que hago es el cálculo auxiliar de J. En ambos casos, bueno, en este caso J es 22,5, en este caso J es 67,5, y después aplico, utilizando J y referencias a datos que ya tenía, la fórmula del primer cuartil y del tercer cuartil. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. La idea era mostrarles cómo a través del Excel yo puedo prácticamente automatizar toda la tabla, porque fíjense que todas las fórmulas están hechas con referencias a fórmulas anteriores o a celdas anteriores. Por lo tanto, si yo modifico cualquiera de los datos, automáticamente toda la tabla se va a modificar. Nos vemos en el próximo video.